título correcto también, por ahí lo puse, y si no, a corregirlo. Sus Biblias, vamos a trabajar, hoy regresamos después de muchas semanas, no sé, creo que desde noviembre no hemos trabajado en las parashat semanales debido a lo que se avecinaba, la celebración de la dedicación, y tenemos gente siempre llegando por ahí en algunos lugares, aquí localmente, y tratamos de dar una explicación del por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos hoy, vamos a regresar a la parashat que toca. Es la parashat número 12 para los que llevan el orden. Es la número 12 en la aparición en el orden. Y es la parashat Vayehi. Algunos lo ponen Vayehi, otros Vayehi. No importa, en el hebreo no hay vocales. Así que de pronto, ¿verdad? El idioma, el inglés, el español, puede variar una letra, algo por el estilo. Bien, Vayehi, parashat número 12, y significa esta parashat y vivió. Porque esta parashat comienza desde Génesis capítulo 47. ¿Me acompañas ahí, por favor? Génesis 47, 20. Abren sus Biblias, me siguen ahí. Génesis 47, 20. ¿Lo tienen ahí o no? Dice Génesis 47, 20. No estoy ahí. ¿Es el qué? 47, 28. Bueno, con razón, gracias. Y vivió, ahí está, muchas gracias. 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto. A partir de ahí comienza la parashat Vayehi, y vivió. Ahí está, gracias. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Una costumbre de titular los nombres en los libros en la mente hebrea y a través de la parashat siempre es con la primera frase que aparece. Por eso cuando algunos de ellos se convierten al Mesías, llegan al Nuevo Testamento y encuentran Mateo, Marcos, Lucas, un poco les pega en el concepto de que deberían tener el nombre de esos libros de acuerdo a la primera frase que aparece en el libro. Por ejemplo, Mateo, ¿cuál sería la primera frase que aparece en Mateo? Capítulo 1, versículo 1. Si no mal recuerdo, dice, esta es la genealogía, ¿verdad? Entonces, el libro de Mateo así debería de llamarse, ¿verdad? Esta es la genealogía. Si vamos a Marcos, creo que comienza, este es el principio del Evangelio, que predicó Jesús, etcétera, y es lo mismo, ¿verdad? Marcos debería de ser el principio del Evangelio. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? De que normalmente el nombre, el título de un libro o de una porción comienza con la frase primaria que aparece, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a ir un poco rápido porque tengo mucho que decir, espero que me sigan bien, sin problemas. Abarca Génesis 47, 28 hasta el final del capítulo y del libro de Génesis. Génesis termina en el capítulo 50, versículo 26. Aquí termina esta parashat con los patriarcas. A partir de aquí ya se estableció la nación, hablando desde el capítulo 12, comenzando con Abraham y vamos por del 12 hasta el 50 y tenemos la culminación del libro de Génesis, Bereshit, y entonces ahí vamos, es la última parashat del libro de Génesis. Termina, ¿verdad? Voy a dar una breve síntesis porque no hemos hablado de los últimos capítulos. Los últimos días de Jacob, la manera en que se despide de sus hijos, habla del fallecimiento, su funeral, un funeral un tanto único porque
el pueblo egipcio le brinda un honor, le brinda honores en su muerte, y entonces tenemos toda esa descripción, obvio, el retorno de José, no el retorno de José, sino el reencuentro de José con sus hermanos, su padre, lo manda a traer y lo establece allá en el país de Egipto, cumpliendo la profecía que el Señor había dicho a Abraham, que estarían en Egipto unos 400 años. Así que el Señor cumple sus tiempos. ¿Qué más tenemos en esta parashat? En los temas al final, el fallecimiento y su entierro en la ciudad, hablando de José, y Jacob, lo llevan a sepultar allá a la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba el lugar donde lo enterraron? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien recuerda la cueva? ¿Sí? La cueva de Macpela. Se dice que en esa cueva no solamente están los patriarcas, sino al parecer ahí enterraron a Adán y a Eva en su momento. Por eso es importante y por eso es, hoy en día esa parte, esa zona está en manos de los palestinos. Muchos de los principales lugares, como hemos aprendido de nuestro instructor en Israel, es que lugares principales como Belén, mismo Hebrón, la cueva de Macpela, lugares importantes, está bajo el dominio palestino. Así que interesante. Ahora, a toda porción, a toda parashat, hay una haftará u otros pasajes que concluyen la parashat y normalmente son pasajes paralelos. Anoche mandé algunos pasajes paralelos, ¿sí? ¿Alguien los leyó? Pero uno de ellos es Primero de Reyes 2, 1 al 12. Te recomiendo que cuando ponga las lecturas adicionales, léelas. Puede ser que no entiendas, y mi trabajo es conectar todo eso para que tenga sentido. ¿Cuál es el paralelismo que encontramos con esta parashat Vayehi, con Primero de Reyes 2, 1 al 12? Es que es la misma despedida de David con su hijo Salomón. Y así como Jacob deja un legado, deja incluso la bendición a las 12 tribus, así tenemos el mismo cuadro de David bendiciendo a su hijo preferido, a su hijo consentido, y también igual Jacob bendice al hijo amado, al hijo consentido, que tiene que ver con Jacob, con José, hijo de la esposa amada. Y Salomón era precisamente hijo de la esposa amada. Así que interesante también. Y entonces deja el legado, deja la bendición de lo que es los materiales para la edificación del templo. ¿Sale? Así que aquí tenemos un paralelismo y te doy una lección rápido, ¿verdad? Aplicaciones muy sencillas. Una costumbre hebrea es dejar un legado. Obviamente hoy en día todos pensamos en vivir la vida. La pregunta es, ¿qué vas a dejar tú? ¿Qué voy a dejar yo después de esta vida? La vida no puede ocurrir en solo dedicarme a trabajar, que hay que trabajar. Si no trabajamos, no comemos y no tenemos la provisión en casa. Pero, ¿qué legado vamos a dejar a los hijos? Y no me refiero a la riqueza material, no me refiero a cosas materiales, me refiero a qué legado espiritual vas a dejar ustedes, las familias Rivera, Pillado, Muruato, en Puebla, en México, en donde están. Es qué voy a dejar en esta tierra el día que yo no esté. A ver, no sé si se entiende. Fuera de lo material, es en qué me llevé la vida. Dejé por lo menos un hijo, dejé por lo menos una hija conectada con el Señor, una herencia para amarle, para servirle. Dejé algún discípulo importante. Si analizo la vida de Pablo, puedo ver que él dejó no muchos discípulos, ¿sí sabías? Sí, ciertamente hubo congregaciones, hubo fruto, hubo grupos aquí, hubo grupos allá, pero el legado de Pablo se limitó a 2 personas prácticamente. ¿Quién?
Tito, un joven judío, creyente en el Mesías. ¿Y dónde es? ¿Aquí? Ok, está bien. No worries. Y el otro discípulo griego, que era Tito. Entonces, al paso de los tiempos, si el Señor no viene pronto, es ¿qué legado va a dejar Juan Carlos y Rita en esta tierra? ¿Qué herencia, qué legado, qué voy a dejar? Como en el caso Jacob dejó bendición a las 12 tribus, que a la fecha son hoy en día lo que son, aunque perdidas, sin embargo no dejan su ADN de bendición que recibieron cuando Jacob partió. Ahorita vamos a ver, interesante cómo algunos los dejó como sacerdotes, otros como monarcas, otros como músicos, otros como guerreros, otros como navegantes, y toda esa bendición que encontramos cuando se despide es un legado importante. En el caso de David, dejó un hijo listo para construir la primer casa de Adonai, el primer templo judío con todos los materiales, y dejó un legado muy, muy importante. ¿Qué vas a dejar tú? ¿Qué voy a dejar yo? Jóvenes, señoritas, te animo a que se casen, a que tengan su pareja, hagan las cosas bien delante del Señor. Y no solamente pienses en, perdón, en gastar tu vida, y así lo voy a decir, ojalá no se ofendan, en gastar tu vida en cuidar mascotas, cuidar pájaros, o cuidar gatos, o cuidar perros. Deja un legado, deja algo que afecte a las almas, deja algo ¿por qué vas a ser tú recordado? Yo me pregunto si un día, como siempre, estamos pensando si el Señor viene, si no viene, gracias a Él y podamos afectar vidas, pero ¿cómo pudiera ser recordado Jay-Z en la historia? ¿Qué dejaría yo? ¿La gente me conocerá por el fruto de mi hija, por la descendencia de mi hija? ¿O me conocerán por la filosofía de los GCs? ¿Por el ministerio complicado a distancia en países con culturas, pensamientos diferentes, idiomas, aunque hablamos español o inglés, diferentes? Y es algo complicado. Por eso no cualquiera, estos ministerios a distancia, no cualquiera iglesia los tiene. Si nosotros los tenemos es por la gracia del Señor, no porque seamos mejores que otros o que nadie. Pero pregunto, ¿por qué te van a identificar la historia? ¿Dejaste algo? ¿Tus hijos se echaron a la perdición? ¿Todos a la perversión, a la maldad? ¿Y no dejaste un legado a alguien que siga tu ruta, tu herencia espiritual? ¿En qué se te fue la vida? ¿En pitos y flautas? ¿En qué te la gastaste? ¿Qué herencia, qué legado vamos a dejar en esta tierra? Así que aquí tenemos una lección muy sencilla, hablando de José, siendo un legado que dejó Jacob, por supuesto, las 12 tribus, y en el caso de David, el rey David, dejando un rey, el más sabio de toda la historia, un rey que cuando anduvo bien fue cuadro del Mesías. Cuando anduvo mal, casualmente su casa la construye en 13 años, el número 13, número de rebeldía. Siempre aparece el 13 conectado con rebeldía. Y vemos que cuando Salomón anduvo mal, fue un cuadro perfecto del anticristo. A propósito, su trono tenía 6 grados, 6 niveles, 6 escalones, 6 leones por un lado, 6 el trono, 6 escalones, y otro lado, otro león con 6 subidas. Así que tenemos 6, 6 y 6. Así que cuando tú y yo andamos bien, somos un cuadro perfecto de Yeshua. Cuando pudiéramos rebelarnos contra su palabra, contra él, somos un buen cuadro perfecto de anticristo, de antimesías, queramos o no queramos. Y al ratito voy a comentar algo que esta semana tuvimos que hacer. Bien, hasta aquí, mis hermanos, checando la escritura, en todo el libro de Bereshit o Génesis,
encuentro solamente, encuentro 3 mandatos de los 613 en el libro de Génesis, hablando de las misbot o de las ordenanzas, preceptos que encontramos en la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, que son 613. En Génesis solamente hay 3. Solamente hay 3. ¿Sí sabían eso? ¿No? Por eso no hemos hablado mucho de las ordenanzas. Así que esta mañana yo quiero mencionarles las 3. Y de esas 3 hay una complicada. A ver si me explico y a ver si me entienden. ¿Vale? Bien. ¿Cuál sería la primer ordenanza que encontramos? Creo que esa sí la estudiamos. Esa aparece en Génesis 1. Génesis 1:28. Vamos ahí a verla. Y cuando digo estas ordenanzas, estas mitzvot, mis hermanos, lo digo porque ignoramos qué tanto hay en la Torá o en el Pentateuco. Y está plagado de historias, pero también de ordenanzas. Y no hay ninguna ordenanza o ninguna mitzvah que esté incluida en la Torá que no haya sido reordenada o dada por el Señor a Moisés. O sea, esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Fue incluido en lo que es los mandamientos desde todos, hablando desde Génesis hasta Deuteronomio. 1:28, me siguen ahí, dice, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tenemos aquí? La primera ordenanza que se incluye cuando el Señor se reúne con Israel en el Sinaí. Y es el procrear, el ser fructífero, y por supuesto que habla de los dos lados. Habla de la fructificación física, comenzando por ahí, y ese mandato sigue vigente. Habían de ver lo que está pasando, lo que nos llega de información, contactos, gente o también incluso las redes sociales. Es increíble, hay un desfile de varones, de hombres, fashion. Oye, tú lo ves, tú dices, ¿dónde están los hombres? Es una fashion de femenina 100%. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hemos dicho ya que hoy en día los jóvenes están teniendo un problema que les ha convencido la sociedad o el sistema del es mejor no casarse. Por las broncas de los padres, por la economía, porque sale caro casarse y es mucho dinero. Es más fácil fornicar y llevarse a la señorita o al joven a la cama que hacer preparativos de miles de pesos o miles de dólares y pagar un precio para casarse. Así que sale muy barato. Así que muchos de ustedes, mis hermanos, la mayoría de ustedes, no entiende el proceso de amistad preferencial, noviazgo, compromiso y matrimonio. Son cinco niveles y por eso no entienden cómo aconsejar a sus hijos de cómo llevar una relación. Estábamos analizando a algunos de ustedes, los padres de Nick, de Nana, por los dos lados, y nos damos cuenta que no tuvieron ese proceso, obviamente no conocían al Señor, y lo digo aquí están, hemos hablado de ello, y ellos mismos dicen, nosotros no podemos aconsejar a nuestros hijos porque ni sabemos qué proceso es. Hay gente que no entiende la importancia de llevar las cosas bien, y aún como creyentes luchan porque no hicieron las cosas bien. Hoy están ahí por la gracia del Señor, pero desafortunadamente empezaron mal el matrimonio. Lo último que hacen ahora es casarse. Primero se acuestan, luego tienen los hijos y luego se casan, si es que bien les va. Por eso hay muchos conflictos que todavía arrastras en tu vida y en tu matrimonio, porque todavía vives las consecuencias de ello. Ahora, ¿por qué digo todo esto?
porque esto ha llevado a la sociedad a creerles que dos hombres pueden tener una familia adoptando hijos, que dos mujeres pueden tener hijos siendo dos mujeres, o sustituyen los hijos por mascotas, perros, gatos, pájaros, y entonces esta mitzvah, esta ordenanza de seguir teniendo hijos y familia, de pronto piensan que esto es para generaciones viejas, que esto es solamente para el pueblo judío, que esto está obsoleto, que ahora estamos en una modernidad, y eso ha podrido la sociedad y las familias hoy en día. Así que esta mitzvah sigue vigente en cuanto a reproducirse. No estoy diciendo que el sexo solamente es para tener hijos, el sexo es para disfrutar la intimidad, para unir dos almas, dos cuerpos, dos espíritus, como dijo el Señor, y los dos serán una sola carne. Y eso es lo lindo del matrimonio. Así que el sexo es bonito, es limpio, es dentro de los linderos y dentro de la bendición del Señor en nuestras vidas. Así que jóvenes, hay la importancia de hacer bien las cosas, de pagar el precio, como digo, sale muy barato, muy barato, robarte a la muchacha y listo, ya se acabó la fiesta. Todo el proceso que brincas, ¿sale? Fíjate bien, todo el proceso que brincas, de ser desconocidos a ser amantes, listo. Ni fuiste amigo, ni fuiste novio, ni fuiste amigo preferencial, y no saben cómo convivir en el matrimonio porque no saben qué es ser amigos. Si no es el sexo que los une, no es nada que los une, menos lo espiritual. Así que, por supuesto, esta mitzvah, mandé. Sí, ya está pasando todo eso en las escuelas en México. Imagínate, México en América Latina, ya hay los libros, ya ponen al niño de 5 años, 7 años, que es normal, que sea homosexual, que sea bisexual. Así que padres, cuiden a sus hijos. Si el niño es niño, es niño. No que el niño es niña, no. Con mucho cuidado, ustedes que pueden tener, si es el caso de una niña en medio de muchos niños, esa niña puede hacerse marimacha por la influencia masculina. O viceversa, tienes un niño con muchas niñas, ese niño puede hacerse amanerado o afeminado porque tiene las formas de todas las mujeres que lo rodean. A ver si se entiende. Y entonces llegas a la escuela y te dicen es normal que el niño sea homosexual o que la niña sea lesbiana. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, y como decimos la frase, que el Señor no lo permita, ¿verdad? Que tengamos en nuestras congregaciones homosexuales, lesbianas, prostitutas, prostitutos o fornicarios. Más al ratito les platico un caso de esta semana. Recuérdenme. ¿Vamos bien? Por supuesto, también aplica a engendrar hijos espirituales. Por supuesto que también. Por supuesto, nos habla de engendrar hijos. Pablo menciona mucho, yo los engendré en el Evangelio. Menciona mucho a fulano, el primer fruto de Acaya, el primer fruto de aquí, el primer fruto de no sé dónde. Y es importante, no solo la reproducción, pero lo que quiero decir, hermanos, es que esta mitzvah nos enseña que los primeros hijos espirituales son nuestros hijos. Son los primeros discípulos para el Señor, los primeros talmidim, son nuestros hijos. Mi primer discípula en la vida fue mi hija. A ver, lo tienen. Tu primer discípulo es tu hijo, tu hija que está ahí, que tienes en casa, o los hijos que el Señor te mande. Vez tras vez, esa es la herencia de Yahweh. Nuestros hijos dedicados al Señor, como dice Proverbios 20, cuando dice instruye 22:7, 22:5, instruye al niño, y es la palabra Hanak, si no me equivoco, de donde viene Hanukkah, que es dedicado, entrenado, enseñado a servir para un propósito. ¿Lo tienes? Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Bien, creo que quedó claro ello. Hemos hablado en la mitzvah. Segunda mitzvah que aparece en la Torá, en este libro. Esto nos lleva a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17, versículos 10 al 14.
¿Me siguen? Génesis 17, versículos 10 al 14. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál será la mitzvah que aparece aquí o la ordenanza que aparece aquí? ¿Hello? La circuncisión. No hemos hablado de ello, así que hoy voy a hablar un poquito, no me voy a meter a fondo, pero voy a hablar porque esto nos ayuda a entender por qué hoy en día PIBL, GCS y los discípulos que se consideren nuestros discípulos, porque puede haber gente conectada que dice, bueno, es asistente, es gente que nos acompaña en las conexiones y no ser discípulo. ¿Me explico? Entonces, esto va a aclarar y ayudar un poco a entender por qué estamos conectados con las raíces hebreas. Parte de esta ordenanza. ¿Por qué? En Génesis 17, versículos 10 al 14, me siguen, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere. Dice, y el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, cualquiera que viviera en el pueblo de Israel, que tenía que ser, versículo 14, el varón, 13, perdón, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado, o sea, el que no es natural. Versículo 14, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Quiénes se circuncidaban? Primero, bueno, Abraham, y dice que todos los de su casa, y en su casa había sirvientes que no eran sus hijos. Entonces dijo el Señor, todo el que esté en tu casa, y más adelante vemos que todo el que quería integrarse al pueblo de Israel tenía que pasar por ¿dónde? Por la circuncisión. No importara que no fueras descendiente, era lo mismo y tenían que guardar la Torá, tenían que guardar las ordenanzas, tenían que guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo eso. ¿Sale? Entonces, el problema es que hubo un problema. Es que esa circuncisión física, estaba hablando de otra circuncisión también que debería de ocurrir. ¿De cuál circuncisión estaríamos hablando? ¿Y qué pasó? Que Israel sí circuncidaba la carne, el prepucio, pero fue una nación incircuncisa de corazón. Y por eso la circuncisión física como que no llegó a contar mucho ante los ojos del Señor. Mira lo que dice precisamente en Levítico 26:41. Levítico 26:41. ¿Lo tienes? Levítico 26:41. Dice la escritura en el Levítico 26:41. Y si te das cuenta, habla de tiempos proféticos para Israel cuando Israel iba a ser disperso, ¿sale? Cuando iba a ser enviado a las naciones por su desobediencia. De eso está hablando el capítulo. Ahora, llegamos al 41 y en el 41 dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Con qué debería ir acompañado aquella circuncisión del pacto? La circuncisión física, ¿con qué debería de ir acompañado? Con una circuncisión hecha en el corazón por guardar la Torá en aquel tiempo. ¿Lo tienes?
Llegamos al nuevo pacto y vamos, por ejemplo, a Hechos 2:27 a Hechos 7:51. Hechos 7:51, vamos al libro de los Hechos. Ahora ya estamos en el nuevo pacto, estamos con Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y en Hechos 7:51, aquí tenemos a Esteban predicando a la nación después de la resurrección del Mesías. ¿Cómo les dice a los judíos? Y estaban los líderes. ¿Cómo les dice en el 51? Hechos 7:51. Duros de cabeza, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le dice aquí Esteban a la nación de Israel? Estaban circuncidados los que lo estaban oyendo. Pero ¿de dónde eran incircuncisos? Del corazón. ¿Lo tienes? O sea, para el Señor, ¿qué importaba más? ¿Un corte físico o un corte del corazón? Para el Señor los dos. Pero ¿en qué se enfocó la nación de Israel solamente? En lo físico. ¿Y qué olvidó? El corazón, porque cayó en la idolatría, cayó en la perversión, quería ser como las otras naciones. Viene el Señor, viene Jesucristo, viene el Mesías, viene Yeshua. ¿Y qué hace? Viene a poner en orden el asunto de no solamente, verdad, el asunto físico, sino de, sobre todo, la circuncisión ¿de dónde? De el corazón. Por eso, mira lo que dice en Romanos 2:28. Abre tu Biblia en Romanos 2:28. Pablo, el experto en la Torá, el rabino, doctor de la ley, discipulado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, al parecer, era nieto de un maestro llamado Jalel, y estos tipos eran la escuela rabínica de rabinos. Estos tipos casi prácticamente tenías que tener de memoria todo la Tanaj, así, prácticamente, mínimo, fíjate bien, mínimo, letra por letra la Torá, mínimo. ¿Me entiendes? Así que por eso cuando Pablo dice, instruyó los pies de Gamaliel, nosotros que no conocemos a Gamaliel no sabemos de quién es ese señor. Pero mira lo que dice cuando habla los Romanos, capítulo 2, versículos 28, y puedo leer desde antes, por ejemplo, desde 25 por cuestión de contexto. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, ¿sí qué pasa? Si guardas la ley. Entendamos que cuando dice, cuando guardes la ley, es guarda la Torah. Ustedes pueden verlo en la versión Kadosh. ¿Sí? Si en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Por eso Israel necesitaba una circuncisión ¿de dónde? Del corazón a través del Mesías prometido. ¿Sale? Versículo 26. Si pues el incircunciso, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, los incircuncisos, por ser obedientes a la Torah, pues son considerados circuncidados. ¿Por qué? Por el corazón, no por el corte físico. Vamos al siguiente versículo 27, ¿voy bien? Y el que físicamente, dice, bueno, 26 creo que me brinqué, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, judío, con la letra de la Torá y con la circuncisión que eres transgresor de la Torá. A ver, ¿lo tienes? Versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por la circuncisión física, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino
que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, o sea, la circuncisión física, la alababan los hombres, pero no Dios. ¿Por qué? ¿Y qué importa que se circuncidaran si eran unos desobedientes de la Torá? Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace el Señor? Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque es la segunda ordenanza de la Torá, el ser circuncidados. Obviamente, ¿de dónde? Si tú tienes a Yeshua en tu corazón, quiero decirte que tu corazón está circuncidado. Él ha hecho un corte en tu corazón y esa circuncisión es la que cuenta y es la que nos hace ser parte de el Israel, el olivo natural. ¿Listo? ¿Se dan cuenta qué importante es entender las mitzvah, los mitzvot, las ordenanzas, los preceptos? Eso nos lleva al nuevo pacto, eso nos lleva a quién somos. Y lo dice claramente Pablo por los primeros 3, 4, 5 capítulos de los Romanos, explicándoles a los judíos que su circuncisión sin Yeshua no era circuncisión. Y que nosotros los gentiles, a través de nuestro Mesías, el mismo Mesías de los judíos, que si lo recibimos, Él nos circuncida el corazón y entonces somos considerados circuncidados. A ver, ¿listo? ¿Lo tienen? Si no estás circuncidado del corazón, tú no perteneces al Israel injertado. Si no, tú no tienes a Yeshua en tu corazón, tú no tienes la vida eterna, tú no estás en el pacto o en las promesas de los pactos. Efesios capítulo 2, léelo, estúdialo, y eso nos habla ese libro, de entrar en los pactos a través de el Mesías. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hablar de la tercera ordenanza que encontramos en el libro de Bereshit. ¿Dónde estará? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? Denme una sugerencia, una opinión. ¿Dónde estará la tercera y última ordenanza que hay en el libro de Génesis? Les doy una pista, está a partir del capítulo 30 en adelante. ¿Cuál? ¿Cuál? No, Abraham está desde el 5, el 12, el 15. No. A ver, échenle inteligencia, observancia. ¿Alguien tiene idea cuál será la tercera mitzvah que aparece en el libro de Bereshit? La tercera de las 613, imagínate. ¿No? A ver, ¿qué les parece este pasaje? Capítulo 32 de Génesis, versículo 32 de Génesis. Y a mí se me hizo bien raro esta ordenanza. Por muchos años, estoy hablando en serio, más de 20, 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Por esto, no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué tiene que ver esto? Pues esto entra en las ordenanzas que se dieron en el Sinaí, por eso cuando escriben Génesis lo mencionan. ¿En qué consistirá? Para esto, regrésate al versículo 24 del mismo capítulo, vamos desde el 24, y entender un poco qué pasó en la historia. Hermanos, es en serio, yo les iba a enseñar más cosas esta mañana, tengo mucha información, pero esta ordenanza me llevó tiempo a entenderla. ¿Vale? A ver, vamos a leerla. Déjenme siento porque hasta me cansé de estudiar. A ver, ¿me siguen ahí? Dice en el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, un ángel, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Alguien sabe dónde será esa parte? El encaje de su muslo. ¿Qué piensan? ¿Es algo por aquí? ¿En la parte, la ingle? ¿Algo parte por aquí? ¿Sí? Ustedes que son químicos bacteriológicos. ¿Sí?
Yo me puse a ver y wow, ahorita les comparto, pero el chiste es que aquí comienza esta bronca. Aquí comienza esta ordenanza. Dije, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Quiere decir que no me puedo comer una pierna de pollo porque hay el nervio ahí que se contrajo? ¿Qué me está diciendo esto? Porque a mí me gusta el cabrito, me gusta el cordero. ¿Y qué quiere decir? Que entonces, ¿qué parte supuestamente los judíos no comen? Y que no quiere decir que si me lo como es pecado, pero ¿qué me está enseñando a mí hoy en día esto? ¿Qué quiere decir? Vamos a leer, ¿qué pasó? A ver. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Adonai cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy, día del tendón que se contrajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto hoy en día con nosotros? ¿Qué enseñanza nos está dando esto? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a explicarlo y luego sacamos la explicación, ¿vale? A ver, les explico en qué consiste esta ordenanza. Y luego vamos a ver cómo la aplico a nosotros hoy en mi vida, hoy en día. No se comen, según los sabios, no se comen dos tejidos importantes que se encuentran en el cuarto posterior del animal. Ya ves, tú vas a la carnicería y dividen el animal, la vaca, ¿sí? Cómo cortan la parte de enfrente y cómo cortan la parte de atrás. Entonces tiene que ver con la parte de la cadera, esta parte, con un nervio que corre por dentro. A ver, ¿se explica? Lo explico y luego vamos a sacar la aplicación. Dice, no se comen dos tejidos importantes que se encuentran en el cuarto posterior del animal. El tendón interno, llamado nervio ciático. A ver, explíquenme ustedes, bacteriológicos, ¿desde dónde corre el nervio ciático? De aquí, y luego hace esto y corre atrás. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok. Entonces, eso es lo que algo por ahí tuvo que ver con ese toque. ¿Sí? Es la parte posterior. Es una ramificación de la parte trasera de la columna vertebral y se extiende bajando por el costado interno de la pata del animal. Haz de cuenta que es la parte del animal y luego baja el nervio y se mete para que el animal camine o haga el asunto de caminar, correr. Se debe eliminar, o sea, ellos lo hacen, los judíos lo hacen, se debe eliminar todo vestigio de estos nervios que tienen aspecto de un cordón y otras ciertas venas que conllevan el nervio. A ver, por eso la carne kosher, que no es muy sabrosa, porque es una carne seca, por la manera en cómo lo desangran, es parte de quitarle ese nervio a la fecha hoy en día. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hoy me enseña y aplico esta ordenanza que quedó en la 613? ¿Listos? Vale. Tengo que escribir, así que listos para anotar. Esta es la aplicación en la enseñanza, ¿sale? Cuando tú vayas a comer carne, tú despreocúpate de ese nervio, tú comételo, no sé, lo que quieras. Lo que te estoy diciendo es que aprendemos de esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el pueblo judío y por qué quedó en las 613 mandamientos? Entiendo lo de la circuncisión, entiendo lo de la reproducción, fructificación, pero ¿qué tiene que ver un nervio con la cintura del animal que va hasta su pierna,
que hace el movimiento de su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con el nervio ciático? ¿Hay alguien? ¿Quieren que les diga algo? En la enseñanza van a entender qué es la enseñanza espiritual de ese dolor. Embargo, cuando damos las inyecciones, a nosotros nos enseñan cuando damos las inyecciones, sí. la inyección, sí. debemos que medir, porque si le llegamos a ese sciatic nerve, podemos dejar a la persona paralyzed. ¿En serio? ¿Paralizada? Por eso, cuando damos el shock, a mí me enseñan a poner el dedo aquí. ¿De aquí? ¿Hacia qué? Puedes venir y medirme aquí, mis inmigrantes. Aquí. Y aquí es para poner la inyección. Aquí, porque si vamos más para acá, lastimamos el sciatic nerve. Que probablemente eso pasa cuando nos duele una inyección, que hasta la pierna se hace... Bueno. Ok, estamos aprendiendo aquí. ¿Qué más? Tiene que ver con enfermedades del alma y con la economía, porque las personas no. Bien, sí, ya se me adelantó Nata, es correcto. El dolor, ¿Nata o Martita? Nata. El dolor, y tengo que meter hermanos, esta explicación, porque es preparación para hablar de la salud del alma y de la salud del cuerpo. Por eso pregunto, ¿qué te nos enseña un dolor en nuestro cuerpo? Nos habla de algo que está fallando en nuestra alma. Esto es lo importante de esta mitzvah. ¿Listos? Va, miren. Y es correcto, el nervio ciático lo asocian los orientales con preocupaciones económicas. Si tienes dolor en la cintura, es que normalmente es una conclusión, pero ahorita te voy a dar la explicación hebraica de a qué exactamente se refiere el dolor del nervio ciático. ¿Qué nos enseña? Porque a partir de ahí, el toque que recibió Jacob del ángel fue que, ¿por qué razón? ¿Por qué no le tocó el ombligo? ¿Por qué no le tocó el hombro? ¿Por qué no le tocó un ojo, las orejas, no sé, algo? ¿Por qué exactamente el nervio ciático? ¿Listos? En la Torá, listos. En la Torá tenemos 613 mandamientos. Ahora, ya lo he dicho, lo vuelvo a aclarar. Hermanos, nadie podemos cumplir los 613 mandamientos. Número uno, para salvación, no se puede. Y no predico yo eso. Porque eso fue el único que lo cumplió, fue nuestro Mesías, por eso nos salvó. ¿Listo? Así. Por eso en él hemos cumplido la ley. Listo. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a votar la ley? No, voy a aprender porque sigo viviendo. ¿Sale? Para entender la vida espiritual y la obediencia, tengo que estudiarlos para ver qué puedo aplicar a mi vida. Más del 80% de las leyes no las podemos cumplir porque se hacen en el templo judío. No hay templo judío. Pero no quiere decir que no podemos aprender de todos esos mandatos que dejó y que aparecen en el nuevo pacto para entender el sacerdocio del Nuevo Testamento. Por eso muchos cristianos no saben ser sacerdotes del Mesías. No saben ser sacerdotes de cómo acercarse y cuál es mi función. Se limita a ser un creyente que llegas y te sientas en la silla y listo, piensas que estás haciendo la gran cosa. No, el Señor nos llama sacerdotes. ¿Y cómo aprendo a ser sacerdote? Estudiando esto. ¿Listo? ¿Cuál es mi tabernáculo? ¿Cuál es mi templo judío? Mi iglesia local. Ese es mi templo. Obvio, mi templo del Espíritu es mi cuerpo. Ya está. A ver si se entiende. Entonces, cuando digo esto, no es para salvación, es para entender mi sacerdocio neotestamentario. ¿Sale? Ahora, ¿en qué me quedé? Hay, de estos 613, se dividen en dos. En 248 positivos y 365 negativos.
En hebreo hace y en hebreo el negativo es lo hace. ¿Listo? Quiere decir que el Señor por nuestra naturaleza, nos demanda más cosas para no hacer. Casualmente son los días del año. Listo. O sea, hay más prohibiciones para no hacer. La Torá es blanco y negro. No hay áreas grises. Esas lecciones que el área gris y que el área discúlpame, no tiene nada que ver con la Torá. Es blanco y negro. Tú y yo andamos en luz o andamos tinieblas. Listo. ¿Vale? Entonces, ¿con qué es? Fíjate lo que tuve que analizar e investigar y checar y verificar para poder entender el nervio ciático. O esta ordenanza del por qué los judíos no comen ese nervio, esa parte de carne con venas. Ahí va, listos, a ver. El cuerpo humano, cuando hablamos de los 248 mandamientos, son los mandamientos positivos. Porque nos dicen que hay 248 miembros en el cuerpo. Ahora, ahorita voy a explicar a qué se refieren cuando habla miembros. Los 365 se refieren, fíjate bien, cuando hablo de los 365, se refieren a tendones y canales, canales dentro de nuestro cuerpo, canales conectivos. ¿Qué más tenemos? Ligamentos, arterias. Eso va dentro de los 365, son considerados venas, que no es lo mismo. A ver, ¿lo tienen? Cuando hablamos de los 365, hablan de 365 cosas que forman nuestro cuerpo, como que tendones, canales conectivos, ligamentos, arterias, venas. Con eso se asocia. ¿Listos? Corresponde, como hemos dicho, a 365 prohibiciones de la Torá. Los sabios de la medicina judía hebrea con la Torá, cuando hay problemas en estas áreas, es que estamos haciendo lo que no debemos hacer de acuerdo a la Torá. Andamos de desobedientes en algo. Haciendo lo que no debemos hacer. Por eso cuando hable algunas enfermedades específicas, vamos a ver con estas partes que tiene que ver porque ellos así lo distribuyen en la sabiduría que el Señor les ha dado. Cuando hablamos de los mandamientos positivos, corresponden al esqueleto y músculos. ¿Sale? Prácticamente cuando habla de los 248 mandamientos, habla del sistema esquelético y muscular. Repito y agrego aquí más en los negativos. Habla también, en el caso de ellos, el tejido celular y el sistema circulatorio. Repito, algo más que incluye los 365, incluye a tejido celular y sistema circulatorio. Y el sistema respiratorio. ¿Se dan cuenta cómo ellos distribuyen todo eso? Mande. Circulatorio, perdón, sí, circulatorio. Con todo esto, ahí está. A ver, ¿estamos?
248 positivos que tienen que ver con los miembros del cuerpo, que tienen que ver con el esqueleto y el asunto muscular. Los 365 negativos los asocian con tendones, canales conectivos, ligamentos, arterias, venas, tejido celular, sistema circulatorio. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bien, ahora, cuando hablo del sistema circulatorio, hermanos, ¿en dónde está el pecado en nosotros? ¿En la mente? ¿En el espíritu? ¿En el cabello? ¿En las pestañas? Mujeres pecaminosas que traen las pestañas ahí. ¿Dónde está el pecado en nosotros? En el ser humano. En la sangre. De la misma manera, todas las enfermedades corren por la sangre. Los sabios dicen que la sangre tiene conexión con el alma. Ahí está el punto. Ahora, vamos. Otra vez. El pecado, repito esta frase para que lo tengas. En la sangre está el pecado, deseos, pasiones que debemos controlar y someter con el espíritu. ¿Sale? ¿En dónde? En la sangre. ¿Tienes deseos de fornicar? ¿Dónde está el deseo? En la carne, en la sangre. Ahí corre. ¿Tienes el deseo de asesinar? ¿Dónde está ese deseo? ¿Tienes el deseo de violar? ¿Dónde está ese deseo? Corre por la sangre. Por eso la mujer en su menstruación, según la Torá, era considerada inmunda. Cuando el hombre emitía su semen, que es el medio de transmitir el pecado de generación en generación, también era considerado inmundo. ¿Listo? El pecado no está en la mente del ser humano. La mente obedece a los deseos que hay en la sangre, que hay en la naturaleza que tenemos. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Hello? Are you follow me? Are you there? Otra vez. ¿Qué tiene que ver el nervio ciático que hoy en día no comen el pueblo judío? ¿Cómo lo aplico hoy en día esto a mi vida? Este tendón de la articulación de la cadera, ¿dónde entrarían los tendones? Aquí, ¿verdad? Este tendón, dentro de la clasificación de los 365 mandatos de no hacer, corresponde al nervio ciático, entra en esa categoría, y ese nervio hace tres cosas. Te escribo las tres cosas. Hace olvidar. Te estoy hablando lo que haces, lo que lo asocian espiritualmente, ¿eh? Lo asocian espiritualmente. Este nervio hace olvidar. Ahorita te explico qué cosas. Este nervio nos recuerda el desvío del servicio a nuestro Adonai. Y este nervio es el que nos hace la inclinación al mal. ¿Lo tienes? Con eso se asocia el nervio ciático. Ahora te doy la aplicación. ¿Tienes problemas con tu cintura en el nervio ciático? Como Jacob. Es que para ti es muy fácil olvidar lo que lees, lo que estudias, lo que aprendes. Se te va la onda. Es muy fácil olvidar lo que aprendiste en las metas, discipulado 1, lo que aprendiste del escudero, lo que aprendiste. Se te olvidó lo que dijiste, lo que prometiste, lo que juraste, lo que... Ya quedó en el olvido.
Este tendón lo asocian con el desvío del servicio del Señor. La cintura no te duele por servir al Señor, te duele porque luchas en hacerlo. Porque tu espíritu dice que sí, pero tu carne dice que no. El nervio ciático, dentro de los mandatos negativos, nos enseña que nos gusta la carnalidad, nos gusta ir por el lado equivocado. Y ese es el recordatorio que tiene el pueblo de Israel al no comer el nervio ciático. Están diciendo, no debo olvidar las ordenanzas del Señor. No debo desviarme de su servicio y adoración que debemos hacer como pueblo. No debemos dejarnos inclinar al mal, a la perversión, al deseo de los ojos, a los deseos de la carne, a la soberbia de la vida. Wow. A ver, ¿lo tienes? Dicen los sabios que cuando el ángel estaba luchando con Jacob, no encontró un punto débil en los órganos de Jacob, solamente encontraron un punto débil. Y era precisamente el nervio ciático, y es ahí donde lo toca. ¿Cuál es nuestra enseñanza, hermanos? Todos tenemos un área débil en nuestra vida. Todos cojeamos de algo. Unos cojean quizá con la soberbia, cojeamos con la soberbia. Quizá algunos cojeamos con la hipocresía. Quizá algunos cojeamos con el materialismo. Quizá algunos cojeamos con el adulterio o la fornicación o lo que sea, el chisme. Y todos tenemos puntos débiles. Eso es lo que nos enseña y nos recuerda. ¿Te duele la cintura? Específicamente, tienes problemas con el nervio ciático. Te aplico la regla de los mitzvot. Quiere decir que tú luchas en recordar lo que ya se te enseñó. Tú luchas en que quieres desviarte fácilmente de la palabra, del servicio, de lo que haces tú y yo para el Señor. Y que muy fácilmente caemos en pecado. A ver, ¿lo tienes? A ver, chequemos Gálatas. Y aquí otro misterio que encontré en la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Los deseos de la carne. ¿Por qué no me los cuentan, por favor? Gálatas 5, cuando dice los deseos de la carne, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, cuéntenme cuántos son. ¿Cuántas obras de la carne menciona Pablo en Gálatas? ¿Cuántas? ¿Seguro? Cuéntenlos bien. En Reina Valera son 17. ¿Sí? Son 17. A ver, les doy otro pasaje de comparación. Ahora, ¿qué dice que las obras de la carne son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice cosas de las cuales os he dicho antes, que los que practican no están circuncidados, no están en el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque 17 en la Biblia son cosas destructivas. El número 17 en la Biblia normalmente se asocia con algo que nos destruye. ¿Quieres que te dé otra prueba? Gracias.
Romanos 8:35. Cuéntame desde el versículo 35 hasta el versículo 39 las cosas que pudieran separarnos del amor del Adonai. Desde Romanos 8:35 hasta el 39, cuando dice que la tribulación, que la angustia, la persecución, etcétera, etcétera, principados, potestades, cuéntamelos hasta el 39 y cuántos encuentras. También son 17. ¿Sí se entiende? Gracias al Señor que Él no permite la destrucción de nuestras almas. Pero hay 17 cosas, una lista de 17 cosas que aparecen en estos 5 versículos que nos dicen que pudieran destruir nuestra salvación. Pero por la gracia del Mesías no es permitido. A ver, ¿lo tienes? Ahora acuérdate que si tenemos un pecado, un problema de inclinación, un problema de esto, hermanos, uno trae 30 pecados más. Tenemos un punto débil, ese punto débil nos trae 30 más. Si tenemos 2 puntos débiles, entonces tenemos 60 problemas en nuestra vida de pecados y de inclinación. Esto es el problema. Eso es lo que nos enseña el nervio ciático. ¿Lo tienes? Medita ustedes, hermanos. En mi vida, Hazbe Shalom, en mi vida he tenido problemas con el nervio ciático. Pero si tú tienes problemas, te duele la cintura, estás haciendo algo, estás luchando con algo que no quieres hacer, pero lo dices, lo tengo que hacer. Tú disfrutas 5 minutos la enseñanza, saliendo se te olvida, y se te olvida todos los años que llevas de enseñanza que te hemos dado. Y tu tendencia, si fuera el caso, eso es lo que nos enseña la molestia en el nervio ciático, es que tiendo a las obras de la carne. O a ser idólatra, o a gritar, o a maldecir, o quién sabe qué, y es mi tendencia. ¿Lo entienden ahora? ¿Qué es lo que recuerda el pueblo de Israel cuando ve el nervio y no lo come? No queremos olvidar lo que el Señor nos ha dicho, no queremos dejar de servirle y no queremos ser dominados por la inclinación del mal. ¿Lo tienen? ¿Qué les parece? Pablo dijo lo mismo, el rabino Pablo dijo lo mismo en Romanos 7, 14 al 25. A ver, venga. Romanos, vamos a ver Romanos. ¿Lo tienen? Capítulo 7, versículos 14 al 25. A ver si les suena parecido. A ver si Pablo entendía estas cosas. Dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Con qué luchaba Pablo? Con esto. Además, te digo, un problema de Pablo que tenía eran los ojos. Vamos a ver más adelante qué pudiera haber sido algo en la vida de Pablo como humano. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué estaría hablando Pablo? No de los positivos y negativos, no de lo que no debiéramos de hacer, pero que lo hacemos.
Yo, dice en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo decía, yo me quiero portar bien, pero no puedo. ¿Con qué luchaba? Hermanos, con lo que todos luchamos. Yo lucho con obedecer, soy humano. Yo lucho con el andar de carnal, porque no debo ser carnal. Si alguien dice que no, es un mentiroso número uno. Pablo aquí lo está diciendo, ¿quién soy yo para no decirlo? El problema es que nos creemos tan espirituales y pensamos que somos los perfectos y somos los ambulantes, ¿verdad? Que andamos volando y, a ver, no, wait, espérate. Todos tenemos esta lucha, comenzando con su pastor. Doble amén, ¿verdad? En serio. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que queremos navegar con fachadas. Ay, no, ¿cómo van a decir yo? Oh, no, yo soy espiritual, yo no peco. Todos los demás pueden pecar, yo no tanto. Hermanos, Pablo dijo, de los peores yo soy el primero. Listo, así va. No pretendo, por eso yo dije, hermanos, por ahí estos días, yo no soy espiritual porque predico. Yo puedo predicar en la carne. Puedo predicar mis ideas si no vienen de la Torá y eso es carnalidad. Puedo predicar mis deseos si no están en la palabra. No predico los deseos del Señor, predico los deseos de Juan Carlos. ¿Y sabes cuál es el problema en la mayoría de los púlpitos? Que se predican los deseos humanos. Se predican las filosofías humanas con el pretexto de la Biblia, pero no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Me explico? Mira lo que dice, versículo, ¿dónde voy? Porque quiero avanzar más. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Adonai. Pero veo otra ley en mis miembros. Nota, miembros. ¿Cuáles miembros? Cuerpo, esqueleto, músculos, tendones, canales conectivos, ligamentos, arterias, venas, tejido celular, sistema circulatorio. Esos son los miembros de Pablo del cuerpo del que está hablando. ¿Lo tienes? En mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿La mente es buena o es mala? Hermanos, la mente quiere hacer lo bueno. Pero ¿a quién le hace caso la mente? A los miembros. A la sangre. ¿Sale? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No habla de los miembros de la iglesia, habla de los miembros que forman el cuerpo de Pablo, sus órganos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Adonai por Yeshua, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente quiero servir a la Torá de Adonai. Pero ¿qué pasa con la carne? Estoy expuesto a la ley del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es la única solución para esa naturaleza, para esa tendencia carnal? Yeshua. Es el único que nos libra. Nadie más. No legalismo, no reglas humanas, es las reglas de la Torá, las normas de la Torá, lo que nos ayudan a ser obedientes, pero quien nos da la victoria en esa naturaleza horrible, en esa sangre llena de pecado y de enfermedades, el único que nos libera es Yeshua. Por eso Él vino a sanar el alma y el cuerpo. Por eso sanaba las almas con la salvación y sanaba los cuerpos a los ciegos, a los endemoniados, a los hidrópicos y a los encorvados, a los ciegos, a los mudos. ¿Y por qué? También trae sanidad física. ¿Qué pasa? Limitamos el poder del Mesías y pensamos que ya se acabaron los milagros. El Señor puede seguir habiendo y haciendo milagros. No sé cómo estoy de tiempo. Ya me pasé. Este pastor que nunca acaba. ¿Mande? Wow. Bueno, me queda pendiente. Primero el Señor, para el miércoles seguimos con esta parashat. Quiero decirles
las lecciones prácticas que nos deja esta parashat antes de empezar Éxodo. ¿Qué nos enseña José con sus hermanos? ¿Qué aprendemos ahí? Las bendiciones que dejó Jacob. ¿Qué pasó? ¿Por qué los hermanos iban con José a decirle, no nos mates? Tu papá dijo que no nos mataras. Y no era cierto, no había dicho eso. Vamos a ver qué pasa en la vida de José. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vayamos pensando en esto. Y son las mitzvah que aparecen en Génesis, mitzvot que aparecen en Génesis. La tercera, luché para entenderla, me da una idea y creo que todavía puedo faltar, ¿verdad? Con información. Esto solamente es un 20% de la información que encontré para poder explicar esta mitzvah. Que el Señor les bendiga, cuiden su alma, cuidemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro andar en el Señor. Y si luchas con algo, hay alguna carrera coja por ahí caminando en el Señor, ve con el Mesías y dile, Señor, no quiero ser débil en esto, ¿sale? Que el Señor les bendiga. Saludos a la gente que nos seguirá. Les mando abrazos, saludos, shalom, shalom. Bendiciones, Shavua Tov, buena semana.